Análisis del uso de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas de México. Integrantes: Astudillo Méndez Moisés Leonardo, Barrera Bautista María Fernanda, Blando Cabrera Diego, Morales Miranda Ariana Fernanda, Martínez Hernández Maite y Rosas Matehuala Samantha. Introducción. Andrés Manuel López Obrador rechazó la militarización de la seguridad pública como solución a la delincuencia en México, pero durante su presidencia se estableció la Guardia Nacional como una nueva institución de seguridad. La Guardia Nacional se creó el 29 de marzo del 2019 con integrantes de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y la Secretaría de Marina, SEMAR. Sin embargo, hubo críticas previas sobre su eficacia, enfrentamiento con el Cártel del Noreste en Tamaulipas y los eventos en la presa La Boquilla, Chihuahua. La Guardia Nacional ha sido acusada de violaciones a los derechos humanos, corrupción, errores en el debido proceso y uso excesivo de las fuerzas. Factores que contribuyen a los problemas: falta de tiempo para la formación en protocolos de uso de la fuerza, carencias en la formación de agentes que provienen de la SEDENA o SEMAR, inadecuación del armamento utilizado por la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Revisión de la literatura sobre el uso de la fuerza en México. En 1990, en el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, se adoptaron los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Varios países acordaron adoptar una serie de medidas para garantizar los derechos humanos de las personas que cometían actos ilícitos. En el artículo 9 de dicha ley nos establece los agentes que no deben usar las armas de fuego si su vida o la de terceros no corre peligro. En 2015, en un documento titulado Reglas y normas internacionales aplicables a la función policial, donde el Comité Internacional de la Cruz Roja nos pone que los agentes del orden deben emplear la fuerza de las armas de fuego solo en medida de lo necesario para alcanzar su objetivo, y los funcionarios no deben aplicar la fuerza en absoluto si el objetivo puede lograrse sin ella. También menciona que cuando se requiere usar la fuerza para garantizar el cumplimiento de la ley, esta no deberá ser desproporcional. En 2016, por otro lado, Amnistía Internacional creó un conjunto de medidas sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por parte de los agentes encargados del cumplimiento de la ley. El uso de la fuerza solo puede ser justificado cuando hay un alto riesgo de perder la vida. También menciona que cada acto que cometan los agentes recae en los superiores y que es responsabilidad de ellos vigilar que actúen conforme a la ley y respetando los derechos humanos. En 2019 se usó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, donde nos da los principios básicos para poder hacer uso de la fuerza. 1. Absoluta necesidad. 2. Legalidad. 3. Prevención. 4. Proporcionalidad. 5. Rendición de cuentas y vigilancia. La identificación de enfrentamientos en las que estuvieron involucrados agentes de la GN o la CFDFA representan un reto. Con base en la información disponible y accesible, se construyó una base de datos que tenía con fin de registrar el número de enfrentamientos entre agentes de fuerzas de seguridad federales y el número de personas opositoras detenidas o fallecidas como resultados de estos. La metodología delineada por Silvia Forne en el 2012 fue el enfrentamiento, que fue un evento en el cual los presuntos miembros de organización criminal o grupos armados no identificados sostuvieron un intercambio de fuego con integrantes de las fuerzas de seguridad federales. No se incluyen agresiones o ataques por parte de los presuntos miembros de la organización criminal a internacionales o elementos de fuerzas federales, durante lo que no se registró dicho intercambio con el uso de armas de fuego. Personas opositoras, civiles que participaron en enfrentamientos y sobre quienes las fuerzas de seguridad dispararon de forma deliberada. Personas opositoras heridas, que fueron civiles que participaron en el enfrentamiento y sufrieron una lesión como resultado de este. Personas opositoras muertas, civiles que participaron en el enfrentamiento y perdieron la vida como resultado de este. Personas civiles heridas accidentalmente, civiles que no participaron en el enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad, pero resultaron heridas de manera colateral. Personas civiles muertas accidentalmente, civiles que no participaron en el enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad, pero perdieron la vida de manera colateral.
El análisis previo estableció el marco para entender los enfrentamientos desde un enfoque de estudio de caso, aunque la tabla 2 sugiere que el análisis debe centrarse en entidades como Michoacán o Tamaulipas. El objetivo es identificar casos que permiten evaluar si las acciones de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos se ajustaron a los protocolos de uso de la fuerza establecidos por la Ley Nacional de Usos de la Fuerza de 2019 y el Protocolo Nacional de Uso de la Fuerza de 2021. Se seleccionaron 3 casos de estudios con amplia cobertura mediática para análisis más completo e imparcial de las acciones de las fuerzas federales. Se plantearon 3 escenarios posibles para el uso de la fuerza. Uso debido de la fuerza. Cuando los agentes actuaron conforme a los protocolos y principios legales y de derechos humanos durante un operativo, enfrentamiento o atención ciudadana. 2. Uso excesivo de la fuerza cuando los elementos de la Guardia Nacional, la Marina o el Ejército violaron los derechos humanos, la legislación nacional o los principios de uso de la fuerza en sus operaciones. 3. Uso debido de la fuerza que se torna en excesivo cuando los agentes inicialmente actuaron correctamente, pero debido a ciertas circunstancias transportaron los límites de la legalidad y cometieron violaciones a la ley y a los derechos humanos. Antes de analizar los casos de estudio, se llevó a cabo una revisión breve de la literatura sobre el uso de la fuerza en México y los protocolos institucionales de la Guardia Nacional. Controversias de la ley de la Guardia Nacional respecto al uso de la fuerza. La Guardia Nacional, cuando se creó, no debía estar subordinada a las de la Sedena, por lo tanto no debería portar armamento, pero esto se encuentra en controversia por un acuerdo publicado en el 2020 en el Diario Oficial de la Federación, en donde se le otorga de manera permanente a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad. Después de eso, el presidente López Obrador anunció que la Guardia Nacional dependería exclusivamente de la Sedena. Eso igualmente genera controversia, ya que en la ley de la Guardia Nacional está definida como un órgano civil, ya que en el curso inicial está conformado por 31 unidades de aprendizaje, donde 7 unidades están vinculadas a formación en labores de seguridad pública y 8 unidades están relacionadas con los derechos humanos. Tema 6. Controversias en torno al actuar de la Guardia Nacional en los hechos. Como ya se mencionó, hay polémica en torno a la estructura de la Guardia Nacional al ser presentada como una institución de carácter civil. En la Guardia Nacional, cuando en los hechos opera como una institución militar que recibe instrucciones de la Sedena y la SEMAR, mientras que el resto de elementos, aproximadamente 19,000, son exintegrantes de la Policía Federal, aspecto que contradice la Guardia Nacional. Otro aspecto polémico del mencionado reportaje se vincula al hecho de que los pagos de sueldo de gran cantidad de esos elementos no se obtienen a través de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, sino por medio de la nómina de sus respectivas Fuerzas Armadas, ya sea la SEMAR o la Sedena. Después de revisar los protocolos de uso de la fuerza y las controversias relacionadas con la Ley Nacional de Uso de la Fuerza de 2019 y las acciones de la Guardia Nacional, se presentan 3 casos de estudio que exploran diferentes escenarios de uso de la fuerza. Estos casos fueron seleccionados debido a su amplia cobertura mediática. En cada caso se analizará la legalidad de las acciones realizadas por la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, detallando el cumplimiento de la ley de manera cronológica. Los casos de estudios y los escenarios de uso de la fuerza son los siguientes. 1. Michoacán, uso legítimo de la fuerza. 2. Chihuahua, uso excesivo de la fuerza. 3. Tamaulipas, uso legítimo que se convierte en excesivo. Además de evaluar la legalidad de las acciones, se examinaron el proceso de toma de decisiones y el punto crítico en el que una acción se considera un uso excesivo de la fuerza. Se ha creado un diagrama basado en varios principios y normas internacionales, así como la LNUF, para ayudar en esta evaluación.
El diagrama establece escenarios para la toma de decisiones y presenta de manera concisa las variables que pueden determinar la legitimidad del uso de armas de fuego por parte de las instituciones de seguridad. Se adjunta un mapa cronológico y un diagrama de uso de la fuerza letal para cada caso, que ilustra gráficamente las acciones ocurridas en cada momento. Caso 1. Enfrentamiento en Aguililla, Michoacán. Abaten a alias La Catrina. El 10 de enero del 2020 hubo un enfrentamiento en la comunidad de Aguililla, Michoacán, entre las autoridades federales del Ejército y la Guardia Nacional y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. En esta ocasión, las Fuerzas Armadas lograron detener a 6 sicarios, abatir a La Catrina y capturar a LM2, quienes estaban involucrados en una emboscada que resultó en la muerte de 13 policías en octubre de 2019. Durante el enfrentamiento, se encontraron armas de fuego y se logró la detención de 8 miembros del cártel. La actuación de la Guardia Nacional y el Ejército estuvo en conformidad con los principios básicos para el uso de la fuerza, ya que fue proporcional y diferenciada, respetando los derechos humanos al brindar atención médica a La Catrina, aunque lamentablemente falleció. Los detenidos fueron entregados a las autoridades competentes sin recibir malos tratos ni ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Esta acción demuestra el compromiso de las autoridades en el cumplimiento de la ley y en el respeto a los derechos humanos en situaciones de confrontación con grupos delictivos. Y en la parte derecha se puede apreciar una tabla donde los militares son atacados a balazos, responden la agresión y se logra neutralizar la amenaza en la legalidad con el apego a los protocolos y las recomendaciones del uso de la fuerza. Ahí no aplicaron artículos violentados. Después se ve la detención de individuos responsables, que se ha logrado el objetivo legítimo de la legalidad. Y en el aseguramiento de armamento, atención a heridos y traslado de heridos y detenidos, se actuó conforme a los derechos humanos, conforme a la legalidad, y no aplicó artículos violentados. Caso 2. Enfrentamiento en la presa La Boquilla, Chihuahua. Durante 2020, la presa La Boquilla fue escenario de tensiones y confrontaciones que emergieron entre campesinos y autoridades federales por el control del agua, pues el gobierno debía solventar la deuda de agua que tiene con Estados Unidos a causa del Tratado de Aguas de 1944. Dicha deuda ponía en riesgo los cultivos de las comunidades aledañas y el sustento económico de miles de familias, lo cual hizo que la institución hidráulica se convirtiera en un punto de protesta civil. Frente al incidente, horas más tarde se dio el reportaje de que una pareja había sido asesinada por agentes de esta misma corporación que circulaban con las matrículas GN 332343 y GN 332340. Al respecto surgieron varias versiones, aunque la postura institucional fue la que dijo que los agentes actuaron en defensa propia. Caso 3. Enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 3 de julio del 2020. En la comunidad de Fresnos hubo un enfrentamiento entre el número 16 del Regimiento de Caballería Motorizada y los miembros del Cártel del Noreste, conocido como la Tropa del Infierno. Los militares realizaban patrullajes cuando fueron atacados por un convoy armado, lo que desencadenó una persecución tras repeler la agresión. Los disparos contra el personal militar convirtieron a los sicarios en objetivos legítimos debido al riesgo que presentaban tanto como para los militares como para la población civil. Las acciones inicialmente fueron consideradas acorde al uso legítimo de las fuerzas según recomendaciones del CICR y de Amnistía Internacional. Sin embargo, días después revelaron videos donde se observa un intercambio de disparos en una vía concurrida, lo que plantea interrogantes sobre la pertinencia de realizar disparos en ese entorno, donde podría haber víctimas colaterales. Conclusiones. Al recapitular las fuentes consultadas a lo largo de este texto, es evidente que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional deben mejorar las prácticas y protocolos sobre el uso de la fuerza letal, pues no hay comportamiento que predomine en las instituciones, lo cual es la señal de que la capacitación no ha sido homogénea o bien de que no todos los agentes la ponen en práctica. Gran parte de los agentes incorporados a la Guardia Nacional no han logrado pasar los exámenes de confianza. Además, hasta la fecha se desconoce si hay un documento propio que, aparte de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, dictamine el actuar de dicha corporación con base en lo presentado en el primer informe de actividades de la Guardia Nacional en 2019.
174 estudios en seguridad y defensa del 2022 entre enero y junio sobre el armamento utilizado por la Guardia Nacional con base en la Ley Federal de Armas y Explosivos no resulta ser el adecuado para funciones de seguridad pública. Por ende, los aspectos en los que se debería trabajar son el hecho de brindar una capacitación de cobertura amplia para disminuir la cantidad de violaciones de los derechos humanos en los que incurren el personal de la Sedena, la SEMAR y la Guardia Nacional, pero con mayor énfasis en esa última institución, dado que sus funciones son de carácter civil.